Hola a todos, muchas gracias por su interés en escuchar esta charla que lleva por título Cultivo en sustrato para la producción hortícola. Mi nombre es Constanza Jana y soy investigadora del área de hortalizas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en la región de Coquimbo, de Inia a Intihuasi, que abarca desde Arica hasta la región de Coquimbo, la macrozona norte. Voy a partir de esta presentación contándoles que en forma natural una planta está interaccionando con la atmósfera y con el suelo, y es a través del suelo que tenemos en esta parte inferior de la lámina donde realiza las funciones de absorción de agua y nutrientes que sirven para sus procesos metabólicos. En este suelo se encuentra un espacio poroso donde tenemos el aire que le permite a la planta realizar su intercambio gaseoso, tenemos agua donde está la posibilidad de absorber a través de los pelos radicales por la raíz, y tenemos nutrientes ya sea en su forma que la planta necesita o que vaya a ser mineralizada a través de microorganismos del suelo. De manera que es un componente vital dentro del complejo de trabajo de la planta. Sin embargo, existe una posibilidad comercial de trabajar eventualmente sin suelo, o existe también la necesidad de trabajar sin suelo cuando hemos contaminado el suelo con exceso de pesticidas, exceso de fertilizantes, lo hemos empobrecido producto de exceso de monocultivo, o trabajamos en una zona donde definitivamente prácticamente no tenemos agua. De acuerdo a eso, nosotros definimos un cultivo sin suelo como aquel en el que la planta debe completar su ciclo vegetativo sin emplear el suelo, suministrándole la nutrición hídrica y la totalidad o parte de la nutrición mineral mediante una solución en la que van disueltos los diferentes nutrientes esenciales para su desarrollo. Estos sustratos o no suelos pueden ser orgánicos, inorgánicos o de síntesis. En esta fotografía que se encuentra a mano derecha podemos ver un tipo de cultivo sin suelo, que es un cultivo hidropónico en un sistema NFT, en que en cada tubo va agua con solución nutritiva para el desarrollo de las plantas. Trabajar sin suelo tiene algunas ventajas. Primero, como les decía anteriormente, permite trabajar suelos contaminados, que de otra manera no podrían ser trabajados. Es una solución para zonas áridas con bajo nivel de precipitaciones o prácticamente nulo, que además permite reciclar el agua. Se reducen bastante los costos de producción en términos de mano de obra, utiliza menos espacio. En general en suelo nosotros podemos trabajar 5 plantas, 6 plantas por metro cuadrado. En cambio, en sistemas sin suelo podemos trabajar 28, 30 plantas por metro cuadrado, pensando en plantas hortícolas. Una de las ventajas es que se ahorran pesticidas. Esto ocurre principalmente porque trabajamos en un sistema protegido con invernadero y no trabajamos con suelo que muchas veces trae toda la carga de hongos de cultivos anteriores. No se usa maquinaria agrícola y en general se considera que es un sistema bastante limpio desde la siembra hasta la cosecha. Los cultivos sin suelo los podemos definir como cultivos en agua, que llevan el nombre de cultivos hidropónicos, aunque en general cuando hablamos de cultivos sin suelo, hablamos de cultivos hidropónicos, cultivos en sustratos, que pueden ser inorgánicos u orgánicos, y cultivos en aire, que llevan el nombre de aeropónicos. Los cultivos orgánicos o los sustratos orgánicos pueden tener diversos orígenes. Uno de los que más se utilizan es a través del sistema de economía circular en los derivados de la explotación forestal, de la explotación agrícola o de la industria agroalimentaria. Algunos ejemplos de la explotación forestal son el mantillo vegetal, las hojas acículas, de la madera el acerrín,
de la explotación agrícola, por ejemplo, la fibra de coco, restos de cosecha, y de la industria alimentaria, la cáscara de arroz. Otros materiales que también pueden ser utilizados como sustratos orgánicos es todo lo que proviene de los núcleos urbanos, la recolección de basura, las aguas residuales, los restos vegetales. Lamentablemente en Chile aún no tenemos toda la tecnología para poder utilizar estos residuos en la industria de alimentos, pero sí se utilizan bastante en el tema forestal. Sin embargo, se espera que esto, digamos, en la medida que va avanzando todas las iniciativas de economía circular y que se pongan en marcha una serie de procesos que ya se realizan en los países en desarrollo, esto pueda ser utilizado. También tenemos como orgánico los yacimientos naturales, como por ejemplo las turbas, y materiales de síntesis que se utilizan bien poco en el tema de la hortaliza, más bien se utilizan en cultivos ornamentales como los poliestirenos, los poliuretanos u otros. Acá tenemos algunos ejemplos de sustratos orgánicos. Por ejemplo, tenemos el acerrín, que es un material que se utiliza bastante porque tiene un porcentaje de retención de humedad bastante alto, del 54% aproximadamente. Antiguamente se usaba poco porque en la agroindustria de las maderas se utilizaban ciertos productos que podían ser tóxicos, pero hoy en realidad prácticamente se pueden usar en forma directa. Este material es la fibra de coco, que es un residuo agroindustrial, la fibra larga del fruto del cocotero, que se utiliza entonces como sustrato. Yo diría que hoy es uno de los más utilizados, tiene un porcentaje de retención de humedad muy alto, mayor al 57%, y una de sus principales características es que tiene una relación carbono-nitrógeno bastante elevada y por lo tanto es un sustrato muy estable. Acá abajo a la izquierda tenemos la cascarilla de arroz. Se utiliza pero no tanto porque tiene una carga de microorganismos más o menos alta y puede ser y necesita ser lavada o utilizada en mezcla. Y esto que tenemos acá en línea no lo hemos trabajado, pero es un sustrato nuevo, que es el carbón orgánico, que se indica que confiere ciertas propiedades antifúngicas y que tendría una muy buena retención de nutrientes. En INEA, en este momento, estamos evaluando la posibilidad de trabajar restos de, digamos, de la industria de las algas, menores a 5 milímetros. Hemos compostado y realizado humus. Hemos encontrado que el material final tiene un porcentaje de materia orgánica bastante elevado, confiere una retención de humedad bastante interesante y además tiene macro y micronutrientes esenciales. Se han evaluado como sustrato para desarrollar almácigos de lechuga y hasta el momento en análisis preliminares se ha logrado mezclar con la turba hasta un 50%, obteniendo plantas de bastante más desarrollo y crecimiento que en condición de turba normal. En esta fotografía tenemos, esta es la turba sola, y aquí tendríamos las plantas con turba al 25% y al 50% con muy buen desarrollo. Otro de los materiales, también orgánico, que yo diría que hoy es uno de los más utilizados para las hortalizas de fruto, es la fibra de coco. La fibra de coco, una de las gracias que tiene es que permite un gran ahorro de agua, aproximadamente un 35% en relación a un sistema tradicional. Es un material liviano, aporta un nivel de aireación apropiado. En general se utilizan bastante y además pueden ser reutilizados por 4 o 5 años, dependiendo de los cultivos que se utilicen, y por último se incorpora al suelo formando parte del sistema. Acá tenemos ya materiales inorgánicos que también son utilizados como sustrato.
En este caso tenemos la piedra pómez, que es un material que se obtiene en Chile derivado de origen volcánico. Dentro de las ventajas que tiene es que está libre de microorganismos y que tiene un porcentaje de retención de alrededor de 38%. Acá en esta foto tenemos la grava. La grava son partículas pequeñas de depósitos naturales o canteras que son triturados en más o menos entre 1 y 2 milímetros, que son bastante utilizadas y que tienen la ventaja que pueden tener bastante aireación. O sea, los cultivos que se trabajan en grava son cultivos que están muy oxigenados. La desventaja es que la retención de humedad es bastante baja, de alrededor del 17%. Acá tenemos un material que también es de origen chileno, que es la roca volcánica, en este caso específicamente del volcán Villarrica, que es una roca bastante esponjosa, que tiene partículas pequeñas y que permite una retención de humedad también cercana al 50%. Acá también un material bastante utilizado, que es la arena de río, ¿no es cierto? Esta arena de río también son partículas pequeñas, ojalá menores a las 2 milímetros, y tiene un porcentaje de retención de humedad alto, 56%. Y estas dos que tenemos acá también son muy utilizadas. Esta es la perlita y esta es la vermiculita. La perlita y la vermiculita ambos son silicatos de aluminio. En el caso de la perlita es un silicato de aluminio con un porcentaje de retención de alrededor del 63%, que se utiliza mucho mezclado con la turba y que confiere además esta posibilidad de que no crezcan tantas algas en los sustratos. Tienen un valor un poco elevado, entonces se utilizan generalmente en mezcla. Y en los países en desarrollo se utiliza mucho vermiculita, porque tiene, además de las propiedades de retención, tiene una posibilidad de expansión. La desventaja es el costo, ambas son de costo elevado y eso, digamos, hace que se utilicen en menor cantidad. En esta fotografía tenemos un ejemplo de una agricultora que utiliza grava. Acá ella trasplantó directamente las plántulas de lechuga sobre grava. Y aquí tenemos la forma en que lo hizo. Acá son camas de siembra y tiene una solución nutritiva en este estanque que es bombeada hasta el inicio del cultivo y esto va cayendo y fluyendo en forma constante. La otra alternativa de trabajo sin suelo es la hidroponía, que es cultivar en agua. Existen varias alternativas, pero yo me voy a referir a dos: a la hidroponía en flujo intermitente y la hidroponía en flujo constante. La diferencia entre uno y otro sistema está que en el flujo intermitente la oxigenación se hace cada cierta cantidad de tiempo, no en forma constante. Se pueden hacer 15 minutos diarios en ciclos de 8 horas, 10 horas, dependiendo de la temporada, siempre mucho más en verano. Y en el caso de la hidroponía en flujo constante, hay una lámina de agua constante que está cayendo y oxigenando a las plantas. Este sistema de hidroponía en flujo intermitente que ustedes ven aquí es un sistema de raíz flotante, en el cual, como su nombre se lo dice, las plantas se encuentran flotando sobre agua que contiene los nutrientes esenciales. Cada uno de estos mesones tiene 3 metros de largo por 1 metro de ancho y permite tener 84 plantas. Y en el centro, aquí no se ve, pero hay un motor que permite la oxigenación y está conectado a un timer para que el sistema sea automático. En este otro lado tenemos tubos donde las plantas se colocan al interior y están constantemente humectadas con una película de agua con solución nutritiva. Aquí hay una pendiente de alrededor del 2 al 4% con este salto, entonces las plantas crecen bastante bien con este sistema. Pese a que el tamaño del tubo es bastante más pequeño que la posibilidad que tienen de crecer acá. En INEA Intihuasi hemos estado trabajando, capacitando a agricultores para trabajar en sistema de raíz flotante, desde la siembra
con todo el manejo de trasplante, crecimiento hasta la cosecha y teniendo resultados bastante buenos para los agricultores. Y también hemos trabajado el sistema de NFT, que es el de flujo constante. NFT corresponde a la sigla Nutrient Film Technique, que es, como su nombre lo dice, un cultivo de planta en canaleta, donde fluye constantemente una película de solución nutritiva muy fina, de alrededor de 1 a 4 milímetros. La pendiente es de alrededor de 1 a 3% y esto no puede ser más de 30 metros de largo. Aquí yo coloqué un acercamiento de la parte interna de este orificio donde va la planta para mostrarles que en realidad la planta nunca queda sin agua, siempre queda aquí un depósito de agua que en el caso que no haya flujo, la planta se mantiene humectada bajo la solución nutritiva. Algunas de las cosas que siempre nos preguntan es si hay que sembrar directamente en el sustrato o se puede trasplantar. La respuesta es, en realidad, el proceso de siembra y el proceso de trasplante pueden ser independientes. Acá hay una siembra en turba y estas plantas después son trasplantadas a sistemas sin suelo o podemos trasplantar directamente en algún sistema que considere trabajar sin suelo. Lo importante es que la semilla siempre debe estar bastante humectada para que después la planta absorba toda esta humedad. También podemos hacer sistemas con pre-trasplante y trasplante. Acá tenemos siembra en turba a alta densidad. Luego estas plantas, cuando ya aparecen las 2 hojas verdaderas, son trasladadas a sistemas de siembra en agua, se trasplantan en agua para que se aclimaten y finalmente se trasplantan a alta densidad en sistemas con poliestireno expandido o Plumavit y oxigenación, y esto después se corta y se lleva directamente a un sistema de cultivo. Nosotros hemos trabajado diferentes alternativas y no hemos encontrado diferencia entre hacer pretrasplante y trasplante. Por lo tanto, esto va a depender de la cantidad de mano de obra con la que se cuente. Algunos ejemplos de trasplante: una planta que ya tiene 3 a 4 hojas verdaderas y que ha estado, por ejemplo, en un sustrato como la turba, se extrae de la almaciguera, se lava solamente con agua y se coloca en este contenedor, que en este caso es espuma, una espuma que puede ser cortada en forma individual o ya existen estos en mercado que se compran en forma directa. Se colocan sobre esta espuma abierta, se cierra y se coloca finalmente en una estructura de soporte. Acá nosotros tenemos un ejemplo con una Plumavit que tiene 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho. Aquí están los orificios que son hechos con alguna estructura caliente y en estos orificios se colocan las plantas. Esto es una estructura de siembra en el triángulo, pero también uno puede sembrar en forma lineal. La ventaja del triángulo es que me permite poner tal vez una planta intermedia acá que tenga un crecimiento más rápido y después extraerla y entonces cosechar estas plantas que van a tener un crecimiento mayor. El punto más importante del trabajo sin suelo es que en el suelo están los nutrientes que la planta necesita y aquí no los tenemos. Por lo tanto, nosotros debemos agregárselos en la forma que las plantas los necesitan. Y para ello los mezclamos con agua en lo que conocemos como la solución nutritiva. La solución nutritiva es aquella que contiene los nutrientes esenciales para las plantas, macro y micronutrientes, en las cantidades que los diversos cultivos requieren. Acá tenemos algunos ejemplos de soluciones que existen hace muchos años. Por ejemplo, aquí está la de Hochland Yarnon, acá está la de Hewitt. Esta muy utilizada, que es la solución nutritiva de la FAO. Acá tenemos esta otra de Jensen, Larsen, y acá la última es la de Steiner. Para la zona norte nosotros hemos estado trabajando bastante la de Steiner porque es una solución medianamente intermedia.
Ahora, importante es que para esta solución nutritiva nosotros tenemos que ajustar el agua con la que vamos a contar a un pH que ojalá sea entre 5,5 y 7,5, donde la mayor parte de los nutrientes se encuentran en su forma soluble. Importante es destacar que si nosotros no vamos a trabajar con agua potable, debemos hacer un análisis de calidad de agua, sobre todo biológico, para determinar la presencia o no de componentes de Escherichia coli o alguna otra bacteria fecal. Otro factor que debemos analizar es la conductividad eléctrica, que es una medida indirecta de la concentración de sales. En general, la conductividad eléctrica no debiera ser mayor a 2,5. Sin embargo, va a depender del cultivo, porque, por ejemplo, la lechuga es bastante sensible, pero cultivos como tomate pueden tolerar un nivel de salinidad un poco mayor. Por último, el factor relevante y que siempre uno olvida es la oxigenación. Acá las plantas que estamos trabajando no son plantas acuáticas, requieren oxigenación. La oxigenación puede ser manual en caso de urgencia, si no tenemos otra alternativa. Podemos hacer los saltos de agua que yo les mostraba o pendiente, y ojalá pudiéramos contar con alguna bomba de agitación, como lo que tenemos aquí, con o sin un timer, o porque si no tenemos que ir activándolo nosotros, y debiéramos contar con 5 a 9 miligramos de oxígeno disuelto por litro de agua en solución nutritiva. Aquí algunos ejemplos de saltos de agua, acá también otros saltos de agua, la forma como pueden disponerse las camas de siembra para que haya movimiento de agua y flujo, acá también otro ejemplo, digamos, con pendiente, que es similar a este, donde se pone abajo una bomba que permite subir el agua y el agua está constantemente fluyendo. Por último, señalarles también que en todos estos sistemas nosotros estamos trabajando con nutrientes inorgánicos, de manera que los sistemas de cultivos sin sustrato no están considerados dentro de la agricultura agroecológica. Sin embargo, existe gran interés, hace bastantes años ya hay países que lo tienen bastante incorporado, en trabajar sistemas biopónicos. Y un ejemplo de esto es la acuaponía, que une los sistemas de acuicultura con los sistemas de horticultura, de manera que el alimento que se le entrega a los peces va a generar desechos líquidos y sólidos que van a pasar a través de microorganismos y van a generar nutrientes que las plantas absorben. Algunos van a faltar, por lo tanto voy a tener que suplementar, pero estas plantas van a permitir oxigenar el agua que vuelve al sistema acuícola. En este sistema, que es un sistema cerrado, no hay pérdidas de agua y además ya puede ser considerado un sistema orgánico. La ventaja de esto es que hay varias características, desde pH, oxígeno disuelto, incluso temperatura, que favorecen el crecimiento tanto de las plantas como de los peces. Cualquier información en www.inia.cl. Muchas gracias por su audiencia.